profeta Isaías. Leeremos la escritura en el capítulo 43 del profeta Isaías. Versículo 16 en adelante, capítulo 43 del profeta Isaías. 16 en adelante. Dice la escritura, hermanitos: así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Padre, tomamos esta escritura del profeta Isaías y venimos delante de ti a pedir que abras tu boca y nos enseñes, nos guíes, nos hables. Porque mientras caminamos por la vida, hay tantas realidades que se apoderan de nuestra atención, de nuestra mente, de nuestro corazón, y a veces nos llevan por caminos erróneos. Pero tu palabra es ese lazo de amor que nos atrae a tu persona y a tus propósitos. Tu palabra es ese gancho de misericordia que nos coloca en la perspectiva y en el camino tuyo. Sin esa palabra que nos atrae, quedaríamos expuestos, Dios, a la locura de nuestras mentes. Padre, en el nombre de Jesús, usa tu palabra esta mañana para atraernos a ti. Háblanos, Dios. Amén. Tienen hambre, hermanos, pero digan amén con ganas, hombre. Ya va a llegar la hora de almuerzo. Además que ya les dijeron el menú, quizás todos están ya abatidos. Que medio dicen el amén. No, si está el menú, hay comida para todos, hay abundante. Así que no se preocupe de dar el último suspiro. La palabra de Dios esta mañana quiere marcar nuestra vida con una, diríamos, comprensión acerca de lo que Dios espera que seamos nosotros. Y quiero seguir en la misma línea que planteábamos en la mañana acerca de ser iglesia. En la mañana la palabra planteaba una disyuntiva: ser iglesia o ser sinagoga. La sinagoga que se reúne para tener ahí sus fiestecitas o sus cultitos, pero que no hay un desafío claro al reino de las tinieblas, no hay un desafío claro al reino de la muerte, sino pues reuniones ahí para celebrar algunas cositas de calendario, para tal vez estar contentos un ratito, pero sin mayor relevancia de cara a la vida del ser humano.
Cuando Dios habla de iglesia, está hablando de una comunidad a la que Él ha convocado. Cuando hablamos de iglesia, hablamos que Dios ha participado en la historia para convocar un pueblo que se una a Él, a su propósito salvador. Dios tiene una intención respecto a la creación. Dios tiene una intención respecto a la humanidad. Y la intención de Dios es siempre proveer una alternativa de salvación. El Dios de la Biblia no es un Dios que se entrega a la derrota. No es un Dios que acepta cómodamente la rebeldía del ser humano. El Dios de la Biblia es un Dios que lucha contra la terquedad del ser humano. El Dios de la Biblia no se da por vencido. El Dios de la Biblia no es derrotado por la maldad del ser humano. El Dios de la Biblia intenta una y otra y otra y otra vez proveer alternativas, proveer salida al corazón del ser humano. Ese es el Dios de la Biblia. No tenemos en la Biblia un Dios que se rinde ante la rebelión humana. No es que el hombre pecó, no es que el hombre se rebeló, no es que el hombre desobedeció y Dios baja las manos y dice, bueno, me rindo, me doy por vencido. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es aquel, diríamos que de manera terca, y oiga esto, de manera terca insiste siempre en querer salvar a los seres humanos. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es el amor que siempre está moviendo a Dios a querernos proveer una salida a los laberintos en los que nosotros entramos a raíz de nuestra necesidad. Ese es el amor, diríamos, incomprensible de Dios. Ese es el amor que no podemos medir acerca de Dios. El Dios que tenemos en las Escrituras es un Dios que siempre está propenso a querer encontrar caminos de salvación al ser humano. Y aunque el ser humano insista neciamente en apartarse de Dios, y aunque el ser humano insista tercamente en darle la espalda a Dios, el Dios de la Biblia es el Dios que una y otra y otra y otra vez está buscando alternativas de perdón, de reconciliación. Siempre está queriendo acercarnos a Él. Es el Dios que no renuncia a que nosotros somos de Él. Es el Dios que no renuncia a que le pertenecemos. Es el Dios que no se da por vencido jamás. El Dios de la Biblia es un Dios que lucha por nosotros. El Dios de la Biblia es el Dios que cuando el diablo toma control de la historia, cuando el diablo comienza a reinar en los seres humanos, Dios no se rinde al señorío del diablo en el mundo. Dios insiste que el mundo le pertenece. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Por eso es que a Dios le caen mal los cobardes. Porque Él no es cobarde. Porque Él vuelve a insistirnos. Porque Él vuelve otra vez al punto. Aunque nos burlemos en su cara, aunque en su mismo rostro le restreguemos muchas veces algunas cosas, aunque delante de Él vayamos dándole la espalda, el Dios de la Biblia es el Dios que siempre está siendo provocado por su amor para abrirnos caminos de salvación. Es más, por eso estamos aquí, hermanos, porque Él nos puso una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, esperando que un día despertaríamos, esperando que entraríamos en razón, esperando que un día comprendiéramos cuán alto, cuán profundo, cuán ancho es su amor, y que al comprender ese amor pudiéramos aferrarnos, acogernos a ese amor y experimentar, diríamos, las bendiciones
que nos vienen de ese amor. El Dios de la Biblia es un Dios que siempre quiere marcarnos con su misericordia. Es el Dios que siempre quiere marcarnos con su bondad. Y aunque a raíz de nuestras decisiones equivocadas tengamos a veces que enfrentar consecuencias dolorosas, pero Él siempre aparece para salvarnos de tales consecuencias. Él siempre aparece para ser nuestro Salvador. Por eso es Salvador, porque cuando caemos enredados en las decisiones equivocadas de la vida, Él en su misericordia siempre aparece para proveernos otra oportunidad. Porque cuando estamos en las garras de los enemigos a raíz de nuestra desobediencia, Él siempre aparece para abrirnos un nuevo camino. Es el Dios de la Biblia. Es el Dios que conocieron los profetas. Es el Dios por el cual vivieron los apóstoles, que experimentando ellos la bondad y la misericordia de Dios, contemplaron, vivieron, disfrutaron y proclamaron un Dios que siempre estaba ofreciendo a Israel una oportunidad. Por eso dice más adelante en el versículo 22, que no dimos lectura, dice, pero tú, Jacob, ya vamos a predicar sobre lo anterior, solo quiero leer esto, 22. Pero tú, Jacob, no me has invocado. Tú, Israel, te has cansado de mí. No me has traído el cordero de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas de grano, ni te he agobiado reclamando incienso. No me has comprado caña aromática, ni me has saciado con el cebo de tu sacrificio. En cambio, tú me has abrumado con tus pecados y me has agobiado con tus iniquidades. Pero miren lo que dice el versículo 25. Yo soy, ¿está leyendo conmigo, hermano? Yo soy quien soy, dice el Señor, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. ¡Aleluya! Ese es Dios. Dios es la gracia infinita. Dios es el que abre siempre su oportunidad. Imagínense, ya vamos a hablar todo lo que Dios ha hecho, que fue lo que leímos al principio. Y no obstante Dios ha hecho todo eso, le dice a Israel, pero tú, Israel, no has hecho esto, no has hecho esto, no me has dado esto, no me has presentado esto. Al contrario, me has abrumado con tus pecados. Pero dice, pero yo estoy aquí de nuevo para perdonarte. Yo estoy aquí de nuevo para darte otra oportunidad. Yo estoy aquí de nuevo para levantarte. Y es que, amados hermanos, Dios es la maravilla de vivir bajo la gracia de Dios. No para caer en una, diríamos, actitud indulgente ante la gracia de Dios, sino para reconocer que aunque la naturaleza humana a veces le impulsa y le lleva a distanciarse de Dios y a caer en condiciones contrarias a las que Dios quiere para nosotros, Él siempre aparece para perdonarnos, para levantarnos, para restaurarnos y para ponernos de cara a sus propósitos. La gracia y el perdón de Dios no es para vivir en una lógica de pecado y perdón de una manera, diríamos, inconsciente, de una manera irreverente. No, es entender que el Dios de la Biblia es un Dios que cuando nos volvemos a Él, declarándole nuestra situación, es el Dios que siempre está ahí para rehabilitarnos y para empujarnos a vivir la vida que Él quiere que llevemos. En Dios vamos a encontrar siempre un brazo que cuando estemos necesitados, hambrientos de quererle agradar, Él siempre está allí como Padre esperándonos. Es como la parábola del hijo pródigo llamada. Esa parábola llamada del hijo pródigo, el hijo prácticamente maldice y le desea la muerte a su padre, pidiéndole la herencia en vida, y se va a derrochar la riqueza.
Pero el padre, dice la Biblia, que salía todas las mañanas. ¿Acaso si salía o regresaba a su hijo? Salía a observar si él retornaba. No obstante lo que el hijo había hecho, el padre siempre tenía la disposición de acoger y recibir al hijo el día que él regresara. No lo iba a traer a la fuerza, no lo iba a amarrar por obligación. No, si él regresa, encontrará un padre que le ama. Y un día entró en razón, dice la Biblia. Entró en razón, el muchacho se puso a reflexionar y a decir, ¿pero qué estoy haciendo? Me he dañado la vida, he dañado a los que me aman, estoy arruinando todo lo que tengo, cada vez voy peor, he llegado a una condición que ya no se puede más. Y dice, hombre, yo tengo que regresar. Yo estoy así todo desgraciado por mis decisiones. Pero yo voy a regresar a mi padre. Y regresa a su padre y exactamente en la puerta estaba el hombre que cada mañana salía a ver si su hijo retornaba. Y cuando regresa el hijo, no lo llena de condenas, no lo llena de exigencias, no lo llena de te dije y a veces, te advertí. No le dice nada. Solo lo ve venir, lo abraza, lo besa, le hace sentir amor. Y el hijo se siente amado. Le pide perdón. Ni siquiera desea ser hijo. Pero él le dice, cállese usted. Usted es mi hijo. Y vamos a hacer fiesta porque mi hijo ha vuelto. Hay gente que siempre quisiera recordarle, pero acuérdese lo que le dijo. Pero mire que se fue a gastar todo el billete. Pero mire que le deseó la muerte. El amor de Dios no entiende nada de eso. El amor de Dios no entiende de las acusaciones que el diablo nos hace frente a él. Su amor es más grande. Su misericordia es eterna. Y es allí, hermanos, donde debemos entender que ese es nuestro Dios. Y en esa perspectiva, yo creo que la iglesia es iglesia cuando entiende que no ha entrado a un grupo religioso, ha entrado a un grupo que se sabe amado por Dios, se sabe deudor al amor de Dios. Y porque se sabe deudor al amor de Dios, es que decide participar con Dios en su propósito redentor. Es que la iglesia no debe servir y trabajar porque haya un programa, porque haya un taller de evangelización. Yo no sé por qué en las iglesias se dan talleres de evangelización. Yo no entiendo eso. Dice, gran taller de evangelización para que aprenda a evangelizar. Y mire, pasa una su semana en un taller y nadie sale a evangelizar. Este año es el año de que vamos a aprender a evangelizar. Y pasa un año machacando, el año de la evangelización. ¿Y por qué evangelizar? Y métodos para evangelizar. Y teorías para evangelizar. Y pasa el año hablando de evangelización y nunca evangelizan a nadie. Es que, hermanos, evangelizar, que es compartir la palabra y hacer patente el amor de Dios a la vida de los hombres, eso no es cosa de talleres. Eso no es cosa de seminarios. No se habla en la Biblia que la iglesia primitiva tenía talleres de evangelización. Talleres de evangelización y seminarios necesitan aquella gente que ha perdido el sentido del amor de Dios, el sentido del llamamiento, y hay que estarlos preparando para que lo hagan. Cuando alguien sabe, cuando alguien vive una experiencia del amor de Dios, eso es suficiente para salir a compartirle a otro que hay una oportunidad, que hay una salida, que lo que yo viví, lo que yo experimenté, lo que yo recibí, también es para ti. La mujer samaritana está ahí con Jesús y solo experimenta la gracia de Dios y sale corriendo a anunciar. No ha recibido seminario,
lo que ha recibido es una experiencia del perdón de Dios en su vida. Ha recibido una experiencia de la misericordia. Ha experimentado a Dios. La gente que predica, que evangeliza, es porque ha experimentado el amor de Dios y sale a proclamarlo. No ha recibido un seminario, ha experimentado a Dios. Y eso es diferente, hermanos. Por eso la gente que sale a evangelizar como seminarios, salen a aplicar técnicas. Primer paso, sonríele a la gente. Segundo paso, salúdenlo. Buenos días, ¿cómo está? Tercer paso, háblele de un tema que sea común. ¿Cómo está la delincuencia, verdad? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Están siguiendo pasos. Cuando alguien ha experimentado el amor de Dios en su vida, cuando alguien experimenta la gracia continua de Dios en su vida, esa gracia es una fuente en él que fluye. Es una fuente en él que sobreabunda. Y quizá es alguien de pocas palabras, quizá, pero en esas pocas palabras es rotundo para hablar del perdón de Dios en su vida. Quizá en esas pocas palabras es suficiente para expresarle a alguien que ha encontrado algo glorioso en su vida, algo maravilloso en su vida. En estos pasajes que hemos leído ahora en Isaías, se habla, diríamos, del proceso de Dios para convocar a un pueblo. Así dice el Señor. Y el versículo 16 y 17 nos habla de quién es este Señor que habla. Cuando dice el 16, así dice el Señor. Pero fíjese que no se nos viene a presentar de manera inmediata qué es lo que Dios dice, sino lo que se nos viene a describir es lo que Él hace. Hasta en el versículo 18 se nos va a hablar lo que Él dice. Pero primero, 16 y 17, ese Dios que dice es un Dios que hace. El Dios que habla es un Dios que actúa. Y los versículos 16 y 17 se encargan de decirnos ese Dios que habla, ¿qué es lo que hace? Ese Dios que nos convoca, que nos dice, ¿qué es lo que actúa? Y comienza a decirnos, ese Dios que habla, ¿qué es lo que ese Dios hace? Y dice, así dice el Señor, el que abrió, ¿qué, hermanos? Un camino en el mar. Quiero que vea todo lo que Dios va a hacer para llegar a convocar a su pueblo. El que abrió camino en el mar. El que abrió a través de las aguas impetuosas, abrió una senda. Fíjese bien la obra de Dios. Fíjese bien cómo es que Dios opera. Fíjese bien cómo es que Dios actúa. Porque ese es el Dios al que debemos aferrarnos. El Dios de la Biblia es el Dios que convoca pueblo de las maneras más complicadas. El Dios de la Biblia no toma caminos fáciles. El Dios de la Biblia no es el Dios de la comodidad. Dios no hace lo que todos esperan que haga. Dios no hace aquello que le es más fácil. Dios hace aquellas cosas que son más complicadas, más difíciles. Y el profeta toma esta característica porque si la iglesia va a ser de verdad iglesia de Dios, debe entender que su tarea está en el campo de lo difícil. La tarea está en el campo de lo imposible. Dios es el que abre camino en el mar. Tarea imposible, inesperada. Dios es el que abre senda a través de las aguas impetuosas. 17. Hizo salir carros de combate y caballos, ejércitos y guerreros al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Esto es el recuerdo de lo que fue la salida de Egipto.
Dios le recuerda a Israel que Él no es el Dios de la salida fácil, no es el Dios de la comodidad. Cuando Él convocó a Israel, tomó las opciones más difíciles. Se enfrentó al poderoso ejército de Faraón. Se enfrentó a los poderosos guerreros, jinetes y carros de combate de Faraón que salieron tras su pueblo. El Dios de la Biblia no es el Dios de las salidas fáciles. No es el Dios de las opciones cómodas. El Dios de la Biblia es el Dios que cuando opera en la historia se conflictúa siempre con los grandes. Aquí se levantó contra Faraón, se levantó contra su ejército y se levantó contra el mar. Pero ya sea el mar que se oponga a Dios o ya sea Faraón que pelee contra Dios, Dios abre el mar y derrota a Faraón. Si la iglesia de verdad quiere ser iglesia, debe entender que su campo de trabajo no es campo fácil, hermanos. Deben entender que su campo de trabajo no es campo sencillo, iglesia. Si la iglesia va a ser iglesia, debe dejar de ser sinagoga y convertirse verdaderamente en la presencia de Dios, allí justamente donde no hay caminos, ahí donde no hay sendas, ahí donde está la adversidad, donde Faraón está con su ejército para esclavizar. Allí debe hacer la iglesia presencia de Dios. Amados hermanos, celebrábamos ayer en Valle del Sol la vida, la paz de Dios, la obra que Dios está haciendo en diferentes lugares. Y sería fácil estar encerrados aquí en la iglesia, hermanos. Sería fácil estar celebrando aquí cumpleaños. Que vamos a celebrar el cumpleaños al pastor, a la pastora, el cumpleaños a los del mes, que el día del padre, que el día de la madre, que el día del aguacate, que el día del whisky. O sea, inventando pues para estar ahí reunidos, simplemente en plena comodidad. Y hay gente que nos dice, mire, ¿y realmente ustedes por qué se van a meter a lugares donde la cosa está que quema? Ustedes oían en los palones, como los muchachos de los palones, la pandilla de los palones, le decía a la hermanita, dígale a su hija que se aleje de esos hermanos que vienen de San Salvador, porque a ella y a ese Luis que viene a predicar los vamos a matar a todos. Aléjese. A todos los que vienen a las conexiones, a todos los vamos a matar. Y cualquiera diría, miren, ¿y qué tienen que andar ustedes haciendo en esos lugares, predicando? Es que, hermanitos, sería fácil vivir aquí encerraditos. Pero ¿qué estaríamos haciendo? No estaríamos haciendo nada. Cuando Dios quiere obrar en la vida humana, Él se mete a lo profundo del mar y lo abre. Y si una iglesia va a ser iglesia, de verdad iglesia, debe ir con Dios y hacer lo que Dios hace. Tener obra de Dios en los cantones de los Planes de Panchimalco. Tener obra de Dios en todo este Apopa, en Aguilares. Lugares donde yo les decía en la mañana a los hermanos, si ustedes me preguntan, yo he tenido que averiguar cómo fue que llegamos a Panchimalco. Porque no llegamos ahí a cuenta de nuestra planificación. No llegamos ahí porque dijimos, bueno, vamos a procurar llegar a tales y a tales zonas. No, Dios nos lleva y tenemos que ir donde Él nos mande, hermanitos. ¿Cómo llegamos a Valle? Yo a veces ni sé ni cómo llegamos a Valle del Sol. ¿Cómo llegamos a lugares tan conflictivos, a lugares tan problemáticos? Y que la gente dice, ¿y ustedes qué andan haciendo aquí? Si ni son de Apopa ustedes. Es que el tema aquí no es de dónde somos.
El tema aquí es donde Dios nos quiere tener. El tema aquí es donde Dios nos ha puesto. El tema aquí es donde Dios quiere que abramos mar, que abramos ríos. El tema aquí es donde Dios quiere destruir a Faraón. Cuando Dios quiere liberar, Él siempre se enfrenta a Faraón. Y donde está Faraón reinando, ahí va a aparecer Dios para reinar. Donde Faraón está rigiendo, ahí va a aparecer Dios para regir. Dios no va a gobernar en una cueva. Dios no va a gobernar en un lugar desolado. Dios va a gobernar allí donde Faraón se ha adueñado de su pueblo. Ahí donde Dios va a llegar a restaurar, a liberar. Por eso dice Jesús, la esencia del reino de Dios es atar al hombre fuerte, saquear su casa. Y eso es el poder del evangelio, hermanos. Entrar a un lugar y que Dios comience a reinar con el evangelio. Que Dios comience a reinar con su Santo Espíritu. Sería fácil estar refugiados en los templos, es fácil. Tener un cultito ahí bien adornadito. Ay, qué chulo estuvo el culto. Ay, qué precioso. Ay, sí, esto y lo otro. Ay, sí, aquí y allá. Esa no es la esencia del evangelio. La esencia del evangelio es su poder para destruir a Faraón. Ahí donde está reinando. La esencia del evangelio es llegar ahí donde la gente dice, aquí es por gusto. Ahí donde se dijo, colonias como Valle del Sol, terribles. Mire, ayer fue una fiesta preciosa de ver todos esos niños. En un lugar donde otros tiempos habían 10, 15 asesinatos. Lugar donde en otros tiempos 8 desaparecidos. Ver aquella cantidad de niños, ver aquella cantidad de jóvenes reconociendo que allí Dios sigue abriendo caminos en el mar, que allí Dios es capaz de cambiar esa realidad, que allí Faraón es quebrantado y que emerja la vida. Si no fuéramos a lugares tranquilitos, hermanos, de cierto, eso no nos haría ser iglesia. Si no enfrentáramos las tinieblas, ¿para qué ser luz entonces? Pero es aquí donde muchos no entienden todavía lo que significa ser iglesia. Piensan que iglesia es un lugar al que yo me voy a sentar. Piensan que iglesia es afiliarme a una religión. Piensan que iglesia es afiliarme a una denominación. Piensan que iglesia es que yo asisto a una bautista, centroamericana, pentecostal, asamblea de Dios. Ser iglesia, amados hermanos, es compartir con Dios su proyecto redentor. Es asumir con Dios sacrificios para que su reino camine. Ser iglesia es sentirse llamado por Dios, beneficiado por Dios, pero no para vivir en comodidad. Beneficiados por su gracia, beneficiados por su misericordia, amparados por su perdón, para considerarnos deudores a Dios y decirle: Dios, aquí estamos, ¿dónde vamos? ¡Heme aquí! Y ese Dios habla y dice, versículo 18, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. No se da cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Si en el pasado lo que había era mar y Él abrió un camino seco, ahora dice, la cosa es otra. Ahora dice, hay un desierto, hay lugares desolados. ¿Y qué estoy abriendo yo? Ríos. Si cuando sacó a Israel de Egipto lo que había era mar, Dios abrió un camino seco. Ahora lo que hay es caminos secos, pero Él va a abrir ríos. Porque a Dios siempre le encanta tomar desafíos. A Dios siempre le encanta tomar las cosas imposibles. El problema hoy día de la iglesia es que quiere hacerlo más fácil.
Y hoy día los creyentes quieren vivir el evangelio de la manera más sencilla, más cómoda, más tranquila, que no implique mayor sacrificio. Solo llegar, sentarme, oír algo bonito, irme con el alma tranquila y comenzar a vivir mis preocupaciones, mis problemas, mis metas, mis necesidades. Pero eso no es el evangelio, hermanos. El evangelio es asumir con Dios los desafíos que implica darle una oportunidad a esta nación de experimentar el perdón de Dios. Ser iglesia es compartir con Dios sus necesidades, sus intereses, sus cargas, sus problemas, su proyecto. Ser iglesia es decirle a Dios: tú tienes un plan de redimir, plan de salvar, plan de sanar, plan de liberar. Tú lo has hecho conmigo, ahora yo quiero compartir contigo, Dios, mi existencia, mi vida. Y quiero trabajar, Señor, para hacer contigo un mundo donde brille tu gloria y tu presencia. ¿Me oyen, hermanitos? Ay, pero hay un mar enfrente. Dios dice: ¿qué importa? Yo abro ese mar. Pero aquí hay un río seco, hay un desierto, hay algo que no tiene vida. No importa, yo voy a abrir ríos allí. Es que, amados hermanos, el Dios al que hemos de servir es el Dios que tiene poder para hacer las cosas imposibles. Lo que el ser humano no lo puede hacer. Pero, hermanos, es necesario entender, y óigame bien, en su vida pueden haber mares, o en su vida pueden haber desiertos, pero si usted camina en la línea del llamado divino, si usted camina en la línea de la palabra que Dios le ha dado, si hay mares, no se detenga, siga sirviendo, Dios va a abrir esos mares. Y si hay desiertos, tampoco se detenga, Dios va a abrir ríos en su vida. Pero entiende, hermano, que es necesario comprender que para que Dios opere su poder en las cosas imposibles, es necesario caminar con Él en sus planes. Es necesario caminar con Él en sus propósitos. Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Dios siempre está haciendo cosas diferentes. Pero ¿sabe qué nos pasa a nosotros, hermanos? Nos asustan los mares, nos deprimen los desiertos. Y porque estamos enfocados en el mar que tengo delante y que no me deja avanzar, o estoy enfocado en la sequía de mi desierto, no me logro enfocar en Dios, que tiene poder para abrir mares y para abrir ríos en desiertos. Y no logro entonces entender, ni experimentar, ni vivir, ni alcanzar, ni disfrutar el poder de Dios para hacer las cosas imposibles. Miren, hermanos, hay mares en nuestra vida. Hay desiertos en nuestra vida. Hay amenazas en nuestra vida. Hay adversidades en nuestra vida. En la obra que hace esta iglesia hay adversidades. Yo les decía a ustedes en el culto anterior, la gente, el comisionado que estaba antes en Apopa, cuántas veces me mandaba recado amenazándome, que ya nos tenían vigiados. Pero díganme ustedes, si yo me pongo a pensar en lo que dicen, en lo que hacen, en lo que piensan, en lo que suponen, en lo que pretenden, ¿creen ustedes que estaríamos concentrados haciendo la obra de Dios si pongo mi atención en los mares o me fijo en los desiertos? Los mares y desiertos que aparezcan en nuestra vida, esos son problemas del Dios al que servimos. Los mares y desiertos que aparecen delante de nosotros, esos no son nuestros problemas. Nuestros problemas es decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí. Que venga el mar y Faraón. Ese es el problema de Dios, hermanitos. Y ya dice la Biblia que nuestro Dios es capaz de agarrar a Faraón y su ejército y hundirlo en el fondo del mar. Ya la Biblia dice que Dios es capaz de hacer crecer un jardín, un oasis en el desierto. Pero ¿cómo experimentar la grandeza de ese Dios?
cómo experimentar la potencia de ese Dios, cómo experimentar la gloria de ese Dios, no desde la comodidad. Hay gente que, Señor, quiero ver tu gloria, quiero ver tus milagros. ¿Y usted qué cree? Que Dios es mago, que Dios los convoca aquí, vaya, vengan para acá a la exhibición, voy a hacer unos milagros para que vean. Como parece un mago como David Copperfield o cualquier de esos que vienen a hacer aquí a apantallar a la gente. ¿Usted cree que Dios quiere que vea sus milagros para apantallarle? Dios no le va a acompañar con ningún milagro si no está dispuesto usted a iniciar el camino del servicio en el proyecto redentor de Dios. Dios acompaña, quiero que vea en Hechos 4, quiero que vea la lógica. Hay gente que, Señor, quiero ver tus milagros, Señor, quiero ver tu poder, Señor, quiero ver tu grandeza. Y sentados ahí, Señor, quiero ver tus maravillas. Y aplastados ahí. Dice Hechos 4, hermanitos. Hechos 4, 29. Dice, y ahora, Señor, ¿están conmigo, hermanos? Toma en cuenta sus amenazas. ¿Y qué le piden a Dios? Y guárdanos, protégenos. Señor, mira lo que dicen, guárdame. Señor, mira lo que dice, escóndeme. ¿Qué dice, hermano? Señor, mira sus amenazas. Y ante esas amenazas, ¿qué? Concédenos a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Eso es ser iglesia. Eso es ser iglesia. ¿Y qué pasó, hermano? Ya no voy a aplicar allá. No, es que aquel día me miraron mal los jóvenes de la esquina. No, es que fíjese que me mandaron a hacer tal cosa. No, es que mire, pasó esto o lo otro. Señor, toma en cuenta sus amenazas y danos de nuevo la capacidad de hablar de tu palabra sin miedo, con coraje. Si están de gritones amenazándonos, más gritones queremos llegar nosotros en el nombre de Jesús. Si nos miran bravos, más bravos queremos ver nosotros en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué las tinieblas tienen que doblegar a la luz? ¿Por qué? Porque a veces nos asusta el mar y el desierto. Y miren lo que dice: danos el coraje de hablar tu palabra sin temor. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo. Y me gusta la traducción de la Reina Valera, que dice, mientras, ¿verdad? 30, mientras extiendes tu mano. ¿Cuál es la imagen que este pasaje quiere decirnos? Aquí hay amenazas, hay mares, hay desiertos, hay faraones. Pero aquí hay un pueblo que le dice a Dios, danos coraje de seguir predicando tu palabra. Mientras, y ahí entran, tú extiendes tu mano y haces señales, prodigios y milagros. Las señales, prodigios y milagros no son actos de exhibición de Dios ante la gente. Son actos poderosos de Dios para acompañar a una iglesia que quiere seguir predicando ante amenaza. ¿Me explico, hermanos? ¿Quieren ver milagros? No se sienten, vayan a predicar la palabra. ¿Quieren ver el respaldo de Dios con maravillas en su vida? Dígale a Dios, quiero servirte entonces.
No es cosa de que, Señor, quiero ver tus milagros. Y no se mueve de la silla. Señor, quiero ver tus maravillas. ¿Y qué hace para el evangelio? ¿Qué hace para servir a Dios? Las obras poderosas de Dios son para acompañar a gente en misión. Los milagros de Dios son para acompañar a iglesias, no a sinagogas. Los milagros no son espectáculos exhibicionistas. Los milagros son intervenciones de Dios para disipar las amenazas de Faraón, para destruir a los adversarios, para quitar obstáculos del pueblo de Dios y para que las pruebas del infierno no prevalezcan contra la iglesia. Dios interviene con señales, prodigios y milagros para darle autoridad y para darle victoria a la iglesia. Una iglesia llena de milagros es la iglesia que está siempre haciendo la obra del Señor. Creyentes hacedores de milagros son creyentes que caminan al ritmo de Dios, que le dicen: Dios, quiero de nuevo para predicar. Yo no puedo estar solo sentado de observador, yo no puedo ser espectador, yo no puedo seguir viviendo para mí, para mí, para mí y para mí. Hay iglesias que se han acomodado a vivir para la gente, agradar a la gente, que le guste a la gente, que usted salga de ahí: ay, qué lindo, voy animado por la enseñanza que me dieron. Ay, esos consejos me hicieron sentir bien. Miren, hermano, aquí no estamos bien para hacer sentir bien a nadie. Aquí estamos para que usted entienda que tiene un llamado de Dios. Y cuando viva para ese llamado, la gloria de Dios va a caminar con usted. Y cuando camine la gloria con usted, usted va a estar bien delante de Dios. Usted va a estar feliz delante de Dios. Pero como resultado de que Dios cae sobre su vida, una vida que le dice a Dios: aquí estoy, envíame a mí. Pero Dios no está para estar animando haraganes. Dios no es psicólogo, vaya que va a una terapia. Repita con esto conmigo, hijo: soy un príncipe. Dito, soy un príncipe. A la terapia: soy bello, soy rico. ¿Cómo va a ser rico si no trabaja, haragán? ¿Cómo va a ser bendecido si no se esfuerza? ¿Cómo va a ver la gloria de Dios si nunca predica? ¿Ustedes creen que Dios tiene fórmulas mágicas para hacer ¡pa! Esa es brujería, hombre. Eso es hechicería. Dios acompaña con su bendición al pueblo que le dice: voy contigo, Señor. Voy a hacer tu obra. Entonces su gloria, sus maravillas caen sobre nosotros. Al pueblo que dice: aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Que hay mares, pero dicen: Dios, dame de nuevo para seguir. Que hay desiertos, Dios, dame de nuevo para seguir. A esa gente Dios la colma de su gracia. A esa gente Dios la colma de su misericordia. Ahí Dios hace ríos, Dios hace jardines ahí. Pero gente que dice: Señor, quiero seguir, quiero avanzar. Pero gente que ve el mar y se asusta y ya quiere regresar. Gente que ve el desierto y le da miedo y ya no quiere continuar. O gente que se deja seducir por las cosas bagatelas que va encontrando en la vida, que le van arruinando, destruyendo y amargando la vida. Amados hermanos, no hay como servir a nuestro Dios. No hay como vivir para nuestro Dios. No hay como ser parte de ese Dios que nos convoca para unirnos a su plan. Dios es un Dios que siempre está haciendo cosas nuevas y convoca a un pueblo para que sirva junto a Él. Jesús decía: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Dios sigue trabajando. Y cuando un pueblo le dice a Dios: quiero trabajar junto a ti, Dios lo vuelve a ver. Solo dime qué necesitas, dice Dios, y ahí voy a estar yo. Pero un pueblo cómodo, creyentillos cómodos, ¿qué
que la quieren ir llevando al suave, sin compromiso, sin exigencias, es que yo quisiera un cristianismo al suave. Al suave se va al infierno, hermano. El camino del reino de Dios, dice la Biblia, los valientes lo arrebatan. Lo arrebatan. Solo los valientes lo agarran, lo pelean, porque hay tanto enemigo que lo quiere, pero los valientes lo arrebatan para ellos. Pónganse de pie, amados hermanos. No sé qué mares hay en su vida que lo asustan, hermano. No sé qué desiertos hay en su vida que lo asustan. Si quiere ver maravillas de Dios, si quiere ver a Dios obrando milagros en su vida, es necesario que le diga: Señor, yo no vuelvo atrás. Señor, aquí estoy, envíame a mí. Yo quiero ser ese pueblo que tú convocas para abrir ríos en desiertos, para abrir caminos en los mares. No habrá mar que te ahogue, iglesia, si eres la iglesia del Señor. No habrá mar que te ahogue, no habrá desierto que te queme. Pero dile al Señor: aquí estoy, Señor. Israel había recibido todos sus beneficios. Y Dios le dice: y tú no me diste esto. Y tú no me escuchaste en esto. No me presentaste aquello. Pero aquí estoy yo para perdonar, dice Dios.